Hola Trotamundos, bienvenidos, bienvenidas a Un Gran Viaje. Soy Pablo Strubel, autor de la web y el libro Cómo preparar un gran viaje y organizador de las jornadas de los grandes viajes. Y en este podcast quiero compartir la experiencia y aprendizajes de gente que ha hecho increíbles viajes de varios meses o años. ¿Empezamos? Hola, amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Bueno, espero que muy bien, yo estoy estupendamente, la verdad. Bueno, a puntito, la semana que viene os vamos a dar noticias ya de las jornadas y de los grandes viajes que ya vuelven, pero hasta entonces vamos a seguir con un nuevo programa súper apasionante, otro gran viaje hecho por una pareja muy joven, Jesús y Marta, que bueno, igual su historia te pueda resultar un poco conocido, ¿no? Porque les preguntaba que por qué, de dónde salía ese sueño viajero de hacer un gran viaje, de dejarlo todo para irse a viajar temporalmente, ¿no? Y me dijeron, es que una vez estábamos viajando por Perú y empezamos a conocer viajeros que estaban viajando sin fecha de vuelta, haciendo viajes largos y dijimos, eso tenemos que hacerlo nosotros alguna vez. Así que bueno, se pusieron manos a la obra, no dejaron que ese sueño cayera ahí en barbecho. Y después de ahorrar durante 2 años, pues bueno, iban a partir, ¡pam! Pero llegó la pandemia. Lo tenían todo listo y la pandemia les sacudió, digamos, su plan. Pero bueno, no perdieron la esperanza, al revés, después de remontar y resituarse, 2 años después, pues han iniciado su gran viaje. Un gran viaje que en principio iba a ser por Asia, pero ganaron unos billetes de avión y se fueron a Sudamérica los primeros 6 meses y los segundos 6 meses en principio van a estar por el sudeste asiático. Pero bueno, dependerá un poquito de lo que dure su presupuesto. Por el momento, que le quiten lo bailado o lo viajado, mejor dicho, han estado por Brasil, por Argentina, por Uruguay, por Chile y finalmente por Bolivia y hasta que han acabado en Chile esos 6 meses de viaje por Sudamérica, en el que nos cuentan, pues bueno, un montón de anécdotas que les han ido sucediendo a esta pareja que viaja en transporte público con un presupuesto, bueno, razonable, que les ha permitido pues hacer y disfrutar de experiencias muy mágicas que nos contarán ahora en el programa. Este programa que, por cierto, cuenta con la colaboración de LATAM Airlines, que es la aerolínea con la red de destinos más grande de Sudamérica y que por 3er año consecutivo ha sido elegida la mejor aerolínea de esta región. Con LATAM Airlines te puedes ir a más de 140 destinos en este continente, pero por ejemplo a la Isla de Pascua, a Cuzco, a Río de Janeiro, Cartagena, a Galápagos, en fin, un montón de destinos. Además, esto importante, tienen vuelos directos desde Madrid y Barcelona. Así que ya puedes ir poniendo Sudamérica en tus planes futuros de vacaciones. Te invito a que descubras tu mundo sin fronteras y todos los destinos que LATAM Airlines ofrece en latam.com. Y poquito más me queda a mí por decir. Nada más daros las gracias por la escucha, por la confianza, por el interés una semana más en este podcast y en el trabajo y las entrevistas que os traigo semana tras semana, que espero que sean muy inspiradoras y bueno, que estéis corriendo, fregando, lavando o simplemente paseando, pues que os hagan más llevadero ese momento del día. Si es así, darle al corazón, a la estrellita, poner una reseña, por favor, porque eso hace que más gente nos escuche, que lleguemos un poquito más lejos con nuestro trabajo. Venga, os dejo con la entrevista, la conversación y disfrutadla muchísimo. Hola pareja, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas, Pablo. Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Encantado de estar por aquí. El gusto es mío, Jesús, Marta, qué bien estar conversando hoy con vosotros, que estáis haciendo una escala en mitad de vuestro gran viaje. Habéis estado viajando 6 meses por Sudamérica y ahora os vais otros 6 meses al sudeste asiático, la verdad. Me parece una idea buenísima. Pero si os parece, empecemos por el principio y me gustaría preguntaros ¿por qué? ¿Qué ganas o en qué momento decidís que os queréis ir a hacer un gran viaje? Dejar vuestros trabajos, porque tú, Jesús, eras ingeniero y tú, Marta, farmacéutica, trabajáis en Madrid y dijisteis, hasta aquí hemos llegado, no vamos a hacer un gran viaje. ¿Qué se os cruzó ahí? ¿Qué pasó? Pues es un poco
lo típico que lo tienes ahí siempre un poco como la parte de atrás del cerebro, ¿no? Y de vez en cuando sale, pero como que no es algo que tengas ahí muy presente, ¿no? Es algo así como bonito, que si tú algún día lo podríamos hacer, sería chulo, pero el punto de inflexión, en nuestro caso, es súper claro. Fue en un viaje a Perú, en este caso, que hicimos en 2018, un viaje sin ningún tipo de misterio, las 3 semanas pertinentes que te coges en el trabajo. Y en ese viaje, concretamente la parte de Cusco, hicimos una excursión por el Valle Sagrado y conocimos a una chica marroquí que estaba viajando sola. Además me acuerdo porque, bueno, la chica marroquí había estado en Francia, estaba casado con un chico francés, iban a iniciar su viaje juntos, pero bueno, él no pudo finalmente por un tema de trabajo y nada, ella se fue a la aventura sola. Y cuando la conocimos en Perú ya había cruzado como todo el sudeste asiático, creo que si no recuerdo mal, Marta, también la isla de Pascua, Sí, y bueno, llega a Sudamérica y nos la encontramos ya por Perú, ¿no? Y nos comentaba que había sido lo mejor que había hecho en su vida, un poco como, no sé, nos dio un discurso que la verdad es que nos terminó de enamorar. Y aparte, se lo quieres también decir tú, Marta, que viajaban, ¿no? Eran sí, con... viajaba con un par de chicos también que había conocido a lo largo del viaje y claro, uno de ellos dijo, le he encontrado el sentido a mi vida. Y yo había veces que me sentía como en la rueda de hámster de trabajo, casa, obligaciones y claro, aquello como que me iluminó en ese momento. Y a los dos se plantó la semilla, pero ninguno lo comentó, ¿no? Como que se quedó ahí en el subconsciente y a la vuelta del viaje empezamos a hablar y tal. Ah, pues a mí me gustó mucho conocer a esta chica y a sus amigos porque nos gustó mucho su experiencia. Y entonces nos dimos cuenta que a los dos nos había pasado lo mismo, que había marcado como un antes y un después para nosotros. Y fue a raíz de eso que dijimos, jo, queremos vivirlo, queremos ser nosotros los que hagamos ese viaje e inspiremos a otras personas. Entonces, pues a partir de ahí, pues empezamos a pensar, vale, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cuánto tiempo necesitamos para ahorrar? ¿Qué ruta queremos hacer? Y así comenzó esta historia. Y esa fue la motivación principal para hacer este viaje. Sí, tal cual. Y el factor clave también fue ponernos fecha, ¿no? Por un lado, ponernos la fecha, que ahora si quieres entramos y también comentamos un poco la crisis existencial que tuvimos, porque la fecha inicial era 2020, pero bueno, eso, nos pusimos la fecha y ya empezamos también como a comentarlo en voz alta, ¿no? Se lo decíamos a la familia, a amigos, entonces como que el hecho de escucharte a ti mismo decirlo en voz alta es como que era más fácil hacerlo realidad, como que venga, ya sí. Era como que asumías el compromiso, ¿no? Porque al final romper con todo es muy bonito, muy idílico, pero claro, también entraña pues preocupaciones, miedos. Entonces, claro, era como, vale, si lo decimos, luego no nos podemos arrepentir, porque si no, eso queda muy feo decir, vale, nos vamos a ir, vamos a hacer este plan y luego no hacerlo. Y es verdad que yo creo que hubo gente que en algún momento lo dudó, ¿no? De que quizá pues nunca lo hiciésemos, pero hubo gente que siempre nos apoyó. Así que nosotros muy felices de tomar esa decisión e irnos. Oye, Jesús, pero esto que me avanzabas, ¿qué sucedió? Claro, porque creo que teníais previsto empezar en 2020, en septiembre, que más o menos eran 2 años de preparativos desde el viaje por Perú. Pero claro, con la pandemia todo se complicó un poco. Exacto. De hecho, yo creo que podemos dar un mensaje claro en este caso para otros que estén pensando lo mismo, que no sirvió mucho. Bueno, volviendo, la cosa es eso. Nos pusimos la fecha, septiembre de 2020. Nosotros ya en enero, febrero ya nos habíamos echado hasta alguna vacuna. Y ya vino la pandemia y se quedó ahí. Por suerte, en el trabajo no dijimos nada. Bueno, se quedó un poco ahí en el aire. Pero claro, nosotros veníamos de lo que comentaba, un par de años ahorrando, por supuesto, porque no hay mayor misterio que para hacer este tipo de viaje que priorizar en tu vida esto frente a cualquier otra cosa, ya sea una casa, formar una familia X. Y bueno, cuando vimos que la fecha que habíamos planteado inicialmente no era viable, pues nos venimos un poco abajo. Esa crisis existencial que obviamente no fue solo a nosotros, el mundo entero, ¿no? Se paró, todos teníamos nuestros planes, nuestras cosas ahí en el futuro y se pararon. Pero para nosotros el problema fue que tal vez como que el último año, ¿no? Desde después del verano del año anterior, de 2019, como que ya era casi nuestro tema recurrente. Todo el tiempo hablando de lo mismo, quedamos con amigos todo el tiempo hablando de lo mismo, y eso es un problema, porque luego cuando la realidad vino el COVID y no pudimos hacerlo, pasamos bastante mal porque habíamos centrado todos nuestros esfuerzos en el viaje.
Para esta segunda fecha, ya en septiembre de 2022, fue totalmente diferente porque habíamos aprendido esa lesión de, oye, la fecha está ahí, nos vamos a ir, vamos a vivir hasta el último momento. De hecho, hemos hecho incluso grandes viajes también de vacaciones de trabajo este último año 2022. O sea, no mirar tanto el futuro y el viaje, que ya llegaría, pues está claro que los dos lo íbamos a hacer, sino que dejarnos un poco ahí en pausa. Pasa un poco como pasa cada día en tu vida, ¿no? Que vives mucho pensando en el futuro y te olvidas del presente. Y nosotros esa primera vez, esa primera fecha, pues eso, constantemente hablábamos y vamos a ir aquí, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, ¿no? Y yo recuerdo como un día que le dije, Jesús, es que todavía no hemos hecho el viaje y yo estoy cansada de viajar, ¿no? Porque viajábamos mentalmente constantemente y estaba agotada y le dije, no me cuentes más, quiero otros temas, porque es que todas las conversaciones se monopolizaban en ese tema. Y claro, y luego cuando llegó la pandemia, sobre todo cuando llegó septiembre, yo estaba en la oficina sentada delante de una pantalla y pensaba, es que yo debería de estar en la playa en una tumbona con un mojito, porque estoy aquí, ¿no? Entonces, claro, esos primeros meses, una vez que empezó o sea, a partir de la fecha que teníamos inicial de salida, septiembre de 2020, sí que ahí fue un poco más duro, pero bueno, luego al final pues te haces a la idea, miras en la positiva y dices, bueno, pues más tiempo para ahorrar, así puedo hacer un viaje más largo y claro, aquí la contrapartida era que nosotros dependíamos de que la situación mejorase a nivel mundial, o sea, no podíamos marcar una nueva fecha sin saber cómo iba a evolucionar la situación, entonces también teníamos mucha incertidumbre porque no sabíamos si eso iba a ser un parón de un año, de 2 años o incluso más tiempo. Entonces, bueno, dijimos, en cuanto la cosa mejore un poco, tenemos que aprovechar e irnos porque teníamos muchas ganas y a raíz de esa decisión pues vendrían otras, ¿no? Como a lo mejor pues si seguíamos en Madrid, si no, si continuábamos nuestros trabajos, porque a mí me ofrecían diferentes proyectos y decía, no, estoy contenta en los que estoy, claro, porque no sabía en qué momento me iba a ir y no me interesaba empezar nada nuevo. Y claro, era como, no, pero si estoy bien así y tal. Entonces, bueno, la verdad es que al final yo creo que hay que quedarse con lo positivo. Sí. Nos sirvió para ahorrar, para también pasar tiempo juntos, porque claro, en la pandemia vivimos 3 meses en un piso muy pequeño en Madrid y eso también nos ha beneficiado mucho a la hora de viajar, porque también íbamos a pasar 5 meses, casi esta primera parte del viaje La 24/7. prueba piloto del viaje, le hicimos ahí en la pandemia. Exacto. Nos pusimos a prueba para ver si superábamos luego el viaje. Pero sí, y también nos ha ayudado también esta vivencia a disfrutar mucho más del momento. Y cuando la gente empezaba a preguntarnos, oye, ¿qué vais a hacer después del viaje? Bueno, ya veremos. Si todavía no hemos ido. Claro, eso, mira, antes os iba a haber preguntado, o me ha surgido la inquietud, ¿qué os dijo vuestro entorno cuando, es que vosotros tenéis 32 años, o sea, estáis como en lo mejor de la carrera profesional, seguro que teníais buenos trabajos. Cuando a la gente le dijisteis, oye, que lo vamos a dejar todo para irnos un año a viajar por el mundo, ¿cuál fue la respuesta? ¿Os sentisteis apoyados o fue duro? Sí, la verdad que nos sentimos apoyados, pero al mismo tiempo había como un nivel de incredulidad, ¿no? Porque algo no es normal hasta que no lo vives de cerca. Parece un poco eso, ¿no? Como que si ves en las noticias que alguien ha hecho esto, bueno, es real, pero al mismo tiempo, como no me coge de cerca, no es tan real. Ahora, cuando tienes a alguien cerca que sí lo ha hecho, como que se va normalizando. Esto es un poco con todo. Y eso es un poco lo que nos pasaba, ¿no? Y es lo que te decía antes. Mucha gente nos comentaba, oye, ¿pero qué vais a hacer después del viaje? Si todavía no nos hemos ido, o sea, es que no sabemos siquiera, tenemos incertidumbre de que tenemos plantearnos un año, pero quién sabe si ese viaje en vez de un año luego son 2 o son 3 meses porque no nos aguantamos más y decimos, hasta aquí, volvemos, que queremos volver a nuestro trabajo o a lo que sea. Sí, mi Oye, experiencia ¿vosotros general. erais pareja de largo recorrido? ¿Lleváis muchos años juntos y viajados muchos viajes juntos? Sí, nosotros llevamos casi 9 años juntos, así que sí, ya nos conocemos bastante y viajar también hemos viajado mucho juntos y funcionamos genial cuando viajamos porque nos compenetramos muy bien, o sea, los dos nos gustan las mismas cosas, priorizamos en lo mismo y eso es muy beneficioso porque además para los dos era muy importante viajar y hay que compaginar también porque hay muchos tipos de viajes, muchos tipos de viajeros. Entonces, a los dos, pues eso, si tenemos que hacer escalas para llegar a un determinado destino nos importa, priorizamos siempre o sea, el hotel, por ejemplo, el alojamiento para nosotros es algo más secundario. Preferimos invertir en experiencia, en salirnos un poco de lo habitual, ¿no? Que se suele hacer en los países. Entonces, sí, teníamos ya bastante recorrido y, bueno, anterior a este viajes largos, habíamos hecho Tailandia, habíamos estado en México, Costa Rica. Sí, y bueno, pero vamos, aquí la gracia
y la suerte es que los dos queríamos lo mismo. Eso es aquí el punto importante, porque puedes tener mucho recorrido con tu pareja, pero después, si no queréis lo mismo, es un problema. Y querer algo tan concreto como es un viaje a largo, o sea, de un año entero o de más tiempo, es difícil, ¿eh? Porque es que renuncias a muchas cosas por el camino. ¿A qué tipo de cosas renuncias? Principalmente a la comodidad, ¿no? Esa zona de confort. Porque lo cómodo, aunque todo el mundo nos quejemos del trabajo y de que, bueno, no sé, de la incomodidad o cosas así, luego la valoramos demasiado. Y aunque fantaseemos con dejar el trabajo o con llevar una vida diferente, luego nos cuesta, ¿no? ¿Cuántas personas conocemos seguro de que la típica persona que dice tú, "Joder, no está feliz en su trabajo, pero no busca otro"? Porque el simple hecho de pensar, "Uf, qué pereza cambiar de trabajo", pues imagínate decir, nos vamos. Entonces, principalmente lo que dejas de lado para nosotros, desde nuestro punto de vista, son las comodidades. Oye, ¿qué hicisteis con el trabajo, precisamente? ¿Os pediste excedencias? ¿Hicisteis un corte de mangas? ¿O cómo salisteis de los trabajos? Porque eso es importante también. Yo ahora pensaba, cuando decíais lo de la pandemia, digo, suerte que no dijisteis nada, porque imaginaos que dejáis los curros y encima no podéis iros de viaje. Eso sí hubiera sido un drama. ¿Cómo los dejasteis en esta ocasión? Pues los dos pedimos excedencia, o sea, por suerte los dos trabajamos en empresas grandes, nos hubiese encantado lo del corte de manga, pero claro, tampoco somos tan chulos como para hacer eso, ni nos ha tocado la lotería, entonces claro, hay que ser un poco inteligente. Entonces sí, los dos pedimos excedencia y la verdad es que, bueno, tuvimos la suerte de que los dos pudimos hacerlo y fue genial, ¿no? Porque tienes esa seguridad de que cuando vuelvas tienes algo a lo que volver y no es empezar de cero y buscar trabajo, ¿no? Aunque claro, yo creo que también lo hicimos un poco para curarnos en salud, porque esto es una experiencia que te cambia y no sabes hasta qué punto te puede cambiar y si luego vas a querer volver a lo mismo que tenías antes o quieres experimentar otras cosas. Entonces, bueno, un poco para tener algo seguro pedimos la excedencia, Sí. sí. De hecho, fue una experiencia muy positiva porque en ambos casos, cuando lo comunicamos a la empresa, las personas, ¿no?, que se encargan de nosotros, los responsables, jefes, se lo tomaron súper bien, en el sentido de que fue como, joder, qué bueno, me alegro mucho de que cumpláis este sueño que tenéis juntos, ¿no? No fue un mensaje contrario, o sea que en ese punto, pues también súper agradecidos al final. Me alegro. Es que yo creo que además muchas empresas poco a poco, sobre todo multinacionales o empresas grandes bueno, en las que hay gente de todos lados o que ha viajado, o gente de mundo, ¿no? Pues ven que el hecho de viajar es positivo. Al final, a corto plazo, tal vez te quedas sin un empleador, pero luego a la vuelta, ostras, es que vuelves muchísimo, con mucha más creatividad, más energía, más ganas. En fin, que a la larga es súper positivo. Oye, si os parece, nos ponemos en marcha. Hemos estado hablando un poquito de esos previos, pero a mí me gustaría hablar un poco de la ruta y sobre todo del cambio de ruta que hicisteis, porque por lo que me comentabais, vosotros os ibais a ir al sudeste asiático, pero de repente, ¡pam!, os vais a la otra punta del mundo, a Latinoamérica, a Sudamérica. ¿Qué ocurrió para dar ese cambio tan radical? Pues la verdad es que tuvimos muchísima suerte, o sea, la cosa. Y por otro lado, estábamos muy abiertos a adaptar nuestras rutas en función de lo que viniera. También es otra parte importante. Y bueno, lo que pasó fue eso, teníamos muy planeado, muy claro, teníamos ahí la mente puesta en sudeste asiático. Bueno, pues porque al final te permite hacer mucho con poco dinero, se podría decir. Eso es una ventaja para un viaje tan largo. Pero bueno, en un evento viajero, Birratur, bueno, pues cosas del azar, nos tocaron un par de vuelos a través de una dinámica de Twitter y entonces, bueno, se nos abrió el paraguas, el mundo y dijimos, oye, tenemos para ambos vuelos de ida y vuelta a Sudamérica. Eso fue en febrero del año pasado, 2022, y en septiembre nos vamos. O sea, tenemos dos opciones, o hacemos un viaje corto entre medias y vamos a algún punto, o cambiamos la hoja de ruta y nos vamos medio año a Sudamérica y otro medio año o más al sudeste asiático. Y a los dos nos sonó estupendamente, la verdad. Nos sonó divino, pero divino. Así que dijimos, mira, pues genial. Y de ahí que tengamos esta escala entre medio, porque nos sería mucho mejor volver a España y desde aquí ya tomar otro vuelo al sudeste asiático. Y ha sido, la verdad, que increíble. O sea, es que no hay palabras.
Qué guay, sí. La verdad es que fuisteis, el vuelo lo habéis hecho con LATAM, ida y vuelta desde España, que vuela desde Barcelona y Madrid. Y empezasteis por Brasil. ¿Era un país que que ya conocíais o empezasteis, digamos, por algo totalmente desconocido para los dos? Pues la verdad que Brasil era un país que nunca nos lo habíamos planteado conocer, porque al final lo que pasa con Brasil es que tiene muy mala publicidad en España y que no es un país muy seguro ni nada. Pero claro, cuando nos tocaron los vuelos con LATAM y nos dijeron los destinos a los que podíamos volar y uno de ellos era Brasil, nos pareció muy buena idea empezar por ahí porque era, o sea, una experiencia de salir totalmente de la zona de confort. Además, el país que quizá puede parecer más peligroso y además eso, porque la ruta que habíamos planteado pues era seguir bajando hacia el sur de Sudamérica, entonces por cuestión de logística era donde mejor nos venía a empezar y esa fue la decisión de empezar por Brasil y ahora podemos decir que ha sido un acierto total, o sea, Destinazo. es un país que nos encantaría volver en el futuro porque a pesar de estar un mes y una semana más o menos, es un país muy grande y además tiene tantos sitios bonitos que conocer que, no sé, yo animo a todo el mundo a que vaya, igual que nosotros volveremos en cuanto podamos. Sí. De hecho, de todos los países de la ruta, Brasil es el único que no comparte idioma. Y sin embargo, la gente, a través de un portuñol o ahí entre medias, súper hospitalaria, todo el tiempo intentando ayudarte a poco que tuvieras un problema. O sea que sí, Brasil ha sido un destinazo y ha sido muy bueno empezar por allí por eso mismo, porque es como que, venga, sales de tu zona de confort inmediatamente. Y ya a partir de ahí empiezas a recorrer y a ver hasta dónde llegamos. Además, fuisteis a destinazos empezando por Río de Janeiro, Ilha Grande, Paraty, Sao Paulo, en fin, hicisteis un montón de recorrido. Hablabais antes, Marta, de eso, que os entusiasmó. ¿Qué es lo que tiene tan mágico? O recuerda, o cuéntame de algún sitio o momentazo que recuerdes ahora de Brasil. Yo que creo que es un país que tiene como mucha magia, ¿no? Y tiene una naturaleza y unas playas increíbles y la gente, ¿no? Que ellos quieren que conozcan su país, quieren que la gente vaya, ¿no? Porque tiene unos atractivos realmente bonitos. La verdad es que a nosotros nos encandiló y nos encantó Isla Grande, porque es un sitio muy tranquilo, veníamos del caos que es Río de Janeiro, pero un caos que, o sea, que te enamora, pero de repente llegas a esa isla verde, que la gente camina descalza, que no sé, que tiene el entorno, sus playas, o sea, tiene una belleza incomparable, ¿no? Y nos transmitió tanta paz que decíamos, no nos queremos ir de este sitio, queremos quedarnos. Tenía además muchísimas rutas de senderismo, el alojamiento en el que estuvimos también nos acogieron muy bien, no sé, fue un poco todo, ¿no? Nos sirvió para poner los pies un poco en la tierra y decir, oye, que es que Brasil, igual que tiene caos, tiene sitios que te transmiten muchísima paz, ¿no? Y quizás eso nosotros no nos lo esperábamos encontrarnos en este país. Y a mí fue lo que me encantó, ese contraste, ¿no? Entre una ciudad como Río, luego te vas allá a esa isla que está a muy pocos kilómetros y se tarda muy poco en llegar, y es todo lo contrario. Es una naturaleza plena que te encanta. ¿Cómo os movíais en general en vuestro viaje? Ahora en particular por Brasil, pero en general, autostop, transportes públicos, ¿cómo ha sido ese movimiento? Por lo general, siempre he intentado buscar la opción más barata y la opción más barata dentro de pagar, que no sea autostop, siempre era el transporte público. Entonces, el transporte público realmente es maravilloso en cuanto a infraestructura de autobuses en Sudamérica. Eso es una cosa que nos ha sorprendido muchísimo. Porque claro, y al final el tema de los trenes, casi que no, es casi imposible encontrar un destino que esté conectado por tren. Entonces, los autobuses, como es el día a día de cualquier persona, pues están súper bien. Y entonces es realmente cómodo y los precios son súper buenos. Entonces, normalmente siempre hemos hecho autobuses de un sitio para otro, especialmente en Brasil, siempre en autobús, no hemos llegado a coger otro transporte. Eh, bueno, aparte de Uber también hemos cogido en muchas ciudades, por ejemplo, pero más por temas de seguridad, no de otra cosa, sino preferimos siempre el transporte público. Eh, y la verdad es que siempre eso, mirando mucho el dinero. Hemos cogido algún avión entre medias, pero cuando la opción, no sé, me lo invento, son 25 horas de autobús frente a una hora en avión y, A ver. y el precio como mucho no es ni la mitad o el doble, pues ahí no hay color. Pero por lo general el autobús y demás. Y el autostop lo hemos probado,
como algo para quitarnos las pinitas. Tal vez no seamos tan mochileros, o la gente no nos vea así, pero bueno, lo probamos un par de veces por Argentina, incluso tres, no sé, 3 o 4. Sí, 3 o 4. Y nos fue muy bien, y la verdad es que nos quedó ahí las pilas, incluso hacerlo un poquillo más, ya como que decíamos, pues qué guay. Lo que pasaba con el autostop es que, claro, a lo mejor de 5 veces una te sale bien, 4 te salen bien y una te sale mal, y entonces como que te desanimas, ¿no? Y dices tú, jo, si yo, como yo le decía a Jesús, pero nosotros hemos ahorrado, podemos coger transporte público, ¿no? Pero como mochilero, pues claro, también quieres experimentar esa parte. Y es verdad que en el sur de Argentina es muy fácil moverte en autostop porque están muy concienciados y funciona fenomenal. Pero es verdad que a medida que vas recorriendo el resto del país, subiendo hacia el norte y paralelamente en Chile, no es tan habitual. Entonces, también por tiempo había veces que no podíamos depender de que nos recogiesen, entonces teníamos que tener alguna forma segura de llegar a los sitios porque teníamos hoteles reservados o alguna excursión, pero las veces que lo hicimos fue una experiencia, la verdad es que muy recomendable. Sí, bueno, es que al final, bueno, cuando quieres ver mucho, el autostop es para quien tiene más tiempo todavía, porque, bueno, si tienes ahí un poco cosas en el calendario, a veces puedes ir un poco justo de tiempo. Oye, contadme que creo que estuvisteis en el Oktoberfest, que yo no tenía ni idea que en Brasil se celebraba y que es una locura en la ciudad de Blumenau. Tal cual, pero una locura que nosotros cuando llegamos fue como, wow, ¿esto qué es? ¿Dónde estamos, no? ¿Estamos en Múnich o estamos en Brasil? Totalmente. Y sí, ¿no? Según nos comentaron, hubo mucha inmigración alemana desde esa parte bueno, a esa parte en concreto de Brasil. Y nada, un poco por seguir su tradición, pues empezó una especie de Oktoberfest más pequeño hasta que se fue expandiendo, haciéndose famoso. Y hoy es famoso no solo en la región, que es la parte más sur de Brasil, sino prácticamente en el país entero. Viene, o sea, va gente de todos los sitios. De hecho, coincide en fecha con el de Múnich, en octubre. Y bueno, pues tuvimos la suerte de que con una pareja que habíamos conocido también en otro viaje por Marrakech, nos invitaron a su casa, que estaba muy cerquita, en Brusque, y desde ahí nos llevó un día el chico, y wow, flipamos. Eran como, no sé, 4 o 5 carpas con música tradicional alemana, la típica, ¿no? Que tú te imaginas con el traje con tirantes, ¿no? Con el perrito ahí con la salchicha enorme en la mano, casi, la jarra de 1 litro, o sea, todo igual. Y decíamos, es que parece un chiste. O sea, parece un chiste aquí, dos españoles en un festival brasileño, o sea, un festival alemán en Brasil. Y es que era locura, pero nos lo pasamos genial, vaya. Sí, fue de esas cosas que no planeas, pero que llegan y luego disfrutas muchísimo, ¿no? Y te sientes muy afortunada de poder vivirla. Y eso solo puedes hacerlo en este tipo de viajes que viajas pues con mucho tiempo, de otra forma hubiese sido imposible. Y también, ¿no? Que teníais un amigo brasileño, entonces, pues, eso que te llevan de la mano, vives las cosas de otra manera. ¿Habéis hecho couchsurfing o habéis tenido mucha relación con gente local en el viaje? Pues mira, la idea era hacer más couchsurfing, pero luego es verdad que hay una parte que nos ha costado mucho, que es el tema bueno, teníamos el tiempo más limitado, queríamos aprovechar bastante, entonces ahí como que el couchsurfing no te termina de encajar tan bien, y por otra parte, como que había que emplear mucho tiempo en preparar todo, y eso la verdad que Es verdad. por ese simple hecho lo hemos dejado. Pero bueno, por ejemplo, sí que la última semana, antes de venirnos, estuvimos con una pareja chilena en Viña del Mar, allí en Chile, si queréis ya llegaremos, pero ahí sí que nos acogieron, los conocimos en el sur y para ahí que fuimos. Y sí que es verdad también que luego, aunque no hemos hecho couchsurfing, sí que por Airbnb siempre hemos cogido como habitaciones de super anfitriones en algunos sitios que sabíamos que podía funcionar bien también a nivel de conocer a gente local, y eso también nos ha funcionado muy bien. Tanto, por ejemplo, en Buenos Aires, había ahí una hincha de River Plate que llegamos a su casa y tenía no sé cuántos carteles del equipo. En Ushuaia también nos acogió una familia y fue espectacular. Éramos sus hijos prácticamente. O sea que un término medio. Pero sí que es verdad que tal vez Couchsurfing nos ha quedado ahí esas pinitas de probarlo, pero bueno, todo se andará. Sí. Oye, quería preguntaros por vuestra primer paso por Argentina, que fuisteis hacia el interior, ¿no? Brasil lo recorristeis hacia el sur y luego hacia el interior para ir a las increíbles, imponentes y mágicas cascadas de Iguazú. ¿Cómo es estar en un lugar tan increíble? ¿Es, digamos, tan espectacular como lo vemos en las fotos? ¿O fue una decepción? Pues fue increíble, pero nos pasó una cosa que no es normal, y es que había llovido muchísimo durante ese mes. El agua que llega directamente a las cataratas viene desde una presa que abren en la parte del río
brasileño, y esa presa estaba casi a desbordar, tuvieron que abrir, el caudal fue tan brutal, tan grande, que se cargó, o sea, es que era casi, decía, casi 10 veces más de lo normal, o sea, se cargó las Uy, buah. pasarelas del lado argentino, se las llevó, cerraron el Parque Nacional por ambos lados, porque las cataratas se pueden visitar tanto desde Brasil como desde Argentina, y allí estábamos nosotros, locos por visitarla, llegamos y nada más que hacer el check-in creo que era un hotel ese día, nos decían, oye, mira, que yo creo que mañana no vais a poder visitarlas, ¿cuántos días tenéis? No sé qué, y los dos como, ¡ah, por favor, que hemos venido hasta aquí, no vamos a perder las cataratas! La verdad que, claro, llegas allí, para nosotros era uno de los highlights del viaje y te dicen, no, mira, es que las cataratas están cerradas y la pasarela del argentino se ha roto, la pasarela de la Garganta del Diablo, ¿no? Que es el punto estrella del argentino. Entonces, claro, yo le dije a Jesús, bueno, pues esperamos, claro, yo no sé, ilusa, ¿no? En ese momento tú quieres verlo y quieres vivirlo. Y claro, al final fue imposible. Por suerte, nada, esperamos un poco, pudimos visitar el lado brasileño y la pasarela que iba a la Garganta del Diablo, esa no se había destruido. Entonces pudimos visitar esa parte y era increíble el caudal. O sea, a día de hoy veo fotos y veo vídeos y digo, no sé cómo fuimos capaces de meternos ahí porque si lo ves a posteriori realmente da un poco de miedo, ¿no? Porque es que el agua casi que pasaba por encima de la pasarela. Pero fue impresionante estar allí. Para mí es una de las cosas que más me ha gustado del viaje porque es que tiene una inmensidad única y verla con tanto caudal, ¿no? O sea, es verdad que verla con menos caudal es como más idílica la imagen, pero verla así era algo único. De hecho, es que salió en todas las Ya. noticias y fue impresionante. Qué guay. Bueno, después de estar ahí unos días en las cascadas de Iguazú, os fuisteis hacia Uruguay, hacia la costa en concreto, y estuvisteis, bueno, os hicisteis toda la costa, Colonia Sacramento, Montevideo, Cabo Polonio, Punta del Diablo, La Pedrera, Punta del Este, en fin, parece que teníais querencia por la costa. ¿Cómo es Uruguay? Porque es un país que, bueno, a veces queda en segunda fila en las visitas a Sudamérica y creo que tiene muchísimo interés. Tal cual. Es un poco Brasil, en el sentido de que la gente desde España no va a Uruguay normalmente, pero en este caso no es un problema de seguridad, un problema de mala publicidad, es simplemente porque como que queda un poco a desmán, ¿no? Cualquier viaje, ¿no? O piensas que no tiene grandes atractivos y al final te vas a Argentina y bueno, si tienes 3 semanas o 4, pues las empleas en Argentina y no cruzas a Uruguay, ¿no? Que está ahí súper cerquita por el Río de la Plata. Entonces, pues cuando fuimos, no esperábamos mucho, pero al mismo tiempo nos apetecía como descansar a nivel de playa, que es lo que habíamos leído, ¿no? Que ofrecía. Y la verdad es que nos sorprendió muchísimo. Primero la gente súper hospitalaria. Recordamos una pequeña anécdota en Montevideo, fuimos al puerto a comer un asado, el primero de todo el viaje, si no recuerdo mal, y había como una familia al lado y la mujer empezó a traernos, o sea, empezó a tirar a nuestro plato como partes de asado para que la probáramos y era, pero, joder, qué agradable esta señora. Ahí probamos la molleja, por ejemplo, o cosas así. Y después igual por toda la costa fue impresionante, porque además, aunque era temporada baja, porque era como un par de meses antes de empezar el verano austral, tuvimos mucha suerte y la temperatura, aunque bien no daba para bañarse, sí que había sol y podías pasear por la playa, era un lujo. Y entonces disfrutamos muchísimo, especialmente la parte de Cabo Polonio, o sea, Cabo Polonio con los leones, los lobos marinos, que había, o sea, para entrar tienes que ir como una especie de 4x4 y enorme, no puedes ni acceder en coche ni cualquier otra manera. Y después nos llamó mucho la atención que ibas andando por la playa, una playa súper, súper virgen, y había un montón de cadáveres de leones y lobos marinos, ¿no? Y Uepa. decíamos, joder, imagínate cómo tiene que ser esto al final de virgen que no los retiran. Imagínate que eso pasara en cualquier otro destino tan turístico, Mm. estarían fuera. De todas maneras, Cabo Polonio es un poco como un poblado un poco hippie, ¿no? Ahí como abandonado, muy remoto, muy salvaje por ello. Sí, Cabo Polonio es un destino muy hippie que necesitas llegar en un 4x4 porque es imposible porque atraviesa la playa, pero es un lugar único porque tiene un enclave y un entorno que no vimos en otro lugar de Uruguay, en otras playas que visitamos. Y además tiene mucho color, mucha vida, no sé, transmite muy buenas vibraciones y los alojamientos además lo bueno es que son muy acordes al sitio en el que están, no está masificado, tienes mucha playa para caminar y a nosotros nos encantó, o sea, yo creo que si tuviésemos que quedarnos con un sitio de Uruguay nos quedamos con Cabo Polonio y en general con Uepa. los atardeceres de Uruguay porque son impresionantes y justo allí pues
tenía las dos cosas, ¿no? Tenía que estar en un sitio apartado del resto del mundo, con muy poca contaminación lumínica, que podías ver las estrellas por la noche, con una playa inmensa, los leones marinos, y luego, no sé, o sea, el estar allí y esas casitas, esas pequeñas construcciones, de hecho no había electricidad por las noches, tenía un generador simplemente. Así que sí, era todo como muy de los años 80, sí. Y los mejores atardeceres de todo el viaje en Uruguay, tal cual. Bueno, y no sé, los momentazos musicales mejores, no sé si también en Uruguay, en Montevideo, que está hermanado el carnaval de allí con el de Cádiz, ¿no? No sé si tuvisteis suerte de vivir alguna experiencia. Tal cual, alguna cosilla hubo. Como dice, o sea, el carnaval de Montevideo, súper conocido también mundialmente, y bueno, nace un poco de inmigrantes gaditanos que llegaron a Uruguay hace ya bastantes años. Anda, sí. Y lo bonito es que cada carnaval evolucionó de una manera. Y a día de hoy está hermanado. Aquí en Cádiz hubo comparsas que se llaman, que imitaban la forma de cantar que tienen allí en Uruguay, aunque en este caso allí son murgas. Y bueno, pues por cosas del destino y por algún contacto ahí en común, tuvimos la suerte de Montevideo de asistir a un ensayo de Agárrate Catalina, que es una murga muy top, de las mejores del carnaval de Montevideo. Y la verdad es que flipamos. Además, era un ensayo y mientras ensayaban, pues 2 o 3 se iban turnando e iban haciendo un asado al mismo tiempo para después del ensayo. Era una cosa maravillosa. Sí, además no tiene mucho que ver con, o sea, es semejante al carnaval de Cádiz, pero en esencia tenía grandes diferencias, ¿no? Como que gesticulaban mucho más, se movían mucho más, y a mí la verdad es que me sorprendió mucho y la suerte, ¿no? De presenciar aquello y asistir a un ensayo, porque tú puedes ir a Uruguay y organizar muchísimas cosas, pero algo así es algo único y no todo el mundo tiene la suerte de conocerlo, y eso hizo que fuese pues un momento muy especial. Qué guay. Bueno, después de Uruguay empezáis o continuáis rumbo sur y empezáis a alternar Chile, Argentina, yendo hacia la Patagonia, un terreno de naturaleza salvaje. ¿Cómo es esa parte del planeta a la que de verdad le tengo unas ganas? Es mi próximo destino en cartera. Pues la verdad es que, o sea, para nosotros, de toda la parte de Sudamérica, la que teníamos más clara de visitar y tal vez más ganas, o sea, antes del viaje, era la Patagonia. O sea, y no ha defraudado. O sea, tienes que ir, Pablo. Tienes que ir cuando puedas. Y la verdad es que disfrutaba muchísimo y la gracia fue que intentamos como que llegar a la Patagonia con buen tiempo, justo antes de la temporada alta, como para que no hubiera tanta gente, para que no se disparara el precio, que es una zona bastante turística y cara, y aceptamos de lleno. Y lo bonito fue eso, que o sea, hay muchos viajeros que se enfocan en la Patagonia, en un viaje vacacional de 3 o 4 semanas. Nosotros tuvimos la suerte de estar por allí, contando también con Ushuaia, que también lo visitamos antes, que no entra dentro de la Patagonia, pero también se incluye en el viaje, ¿no? Que es Tierra del Fuego, de eso, de hacer una especie de zigzag entre Chile y Argentina. Y es que es flipante, es que la naturaleza, o sea, no tengo ni palabras, no me saben las palabras para definir la Patagonia, pero fue brutal. Realmente la Patagonia era el sitio que más ganas teníamos de conocer, y ahora se nos preguntan cuál es el sitio que os quedáis, pues nos quedaríamos con la Patagonia. O sea, es un paisaje que nosotros nunca habíamos visto glaciares, y allí es que está rodeado, o sea, ves mogollón de ellos, eh, puedes caminar sobre ellos también. Vimos también témpanos porque hicimos un tour o sea, por dentro del Parque de los Glaciares, y sin lugar a dudas, o sea, es un destino al que quiere que conocer. Y la suerte de ir en la temporada que ha hecho Jesús era precisamente eso, que todos los caminos eran posibles hacerlos porque estaban en buen estado, no había nieve, podías caminar. Si no, sí que hubiese sido mucho más difícil llegar a ciertos senderos. Sí, y muy top también ahí cuando caminamos sobre un glaciar. Eso también ha sido una de las experiencias ¡Hala! del viaje. ¿Sí? ¿En dónde? Pues en este caso lo hicimos en Chile, en la parte de la carretera austral, porque, o sea, normalmente el viajero siempre se queda con Perito Moreno, ¿no? El famoso Perito Moreno allí en el Calafate, en Argentina. Pero bueno, está tan subido el precio de ese trekking en particular, porque, bueno, hay un poco de monopolio y hay muchísima gente que quiere acceder, que el precio está súper subido. Entonces, bueno, miramos alternativas, si no lo hubiéramos hecho incluso tal vez, y dijimos, oye,
porque nos vamos a la carretera austral, que queda a desmano, pero tenemos el tiempo. Y por allí hay otro también muy chulo, va menos gente, también es más económico, que se agradece en este entorno mochilero. Y allí que nos fuimos, a la parte era el Glaciar Exploradores, no me salía el nombre, y fue una pasada. Además, el grupo éramos nosotros dos, otro chico más de Chile y el guía. Y fue flipante, entramos en alguna cueva, el paisaje, todo. O sea, también otra experiencia muy top del viaje. Qué guay. Oye, una pregunta de orden práctico es, vosotros ibais descendiendo rumbo sur, ibais alternando Argentina, Chile. ¿Es fácil? ¿No hay problemas para ir cruzando esas fronteras? Pues bueno, a ver, tuvimos un poco de problema. Aparentemente parecía fácil, pero luego cuando te pones a mirarlo, sí que es verdad que, bueno, tuvimos un pequeño contratiempo a nivel logístico y fue justo una frontera que pasábamos de Argentina a Chile y aunque aparentemente estaban muy cercas, pues las separaban 7 kilómetros y justo yo me estaba recuperando de una pequeña lesión del tobillo y claro, tuvimos que caminar 7 kilómetros con las mochilas a cuesta, con lo que pesaban porque no cumplimos lo de los 10 kilos, que es lo que se recomienda en este tipo de viajes. Y entonces, claro, y dijeron, no os preocupéis, seguro que los coches que pasan, como saben que no existe ningún transporte público que cubra este recorrido, seguro que alguien se apiada de vosotros y os lleva. Y nada, no pasó ningún coche, o sea, eso parecía el desierto. Sí, o sea, por si alguien va, es la frontera entre Chile Chico, en Chile, y los antiguos en Argentina. Y es que la parte que nos ha contado Marta está bien, dice, bueno, 7 kilómetros andando bajo un sol de justicia, que eso es otra, pero es que veníamos de un autobús nocturno desde Bariloche, de 12 horas, llegamos allí a las 7 de la mañana, cruzamos los 7 kilómetros y después teníamos otro transporte que teníamos que llegar en horas a la 1 de la tarde en el otro extremo. O sea, fue como estos días de estrés que no te sale nada, que dices tú, mira, a mí si llego ya, me abro una cerveza fresquita y mañana será otro día. Oye, ¿en general es fácil moverse en transportes públicos en esa zona? ¿Hay frecuencias regulares y podéis llegar fácilmente a eso, a zonas de glaciares o rutas de senderismo, o tuvisteis que contratar vehículos privados? En la carretera austral en sí, que es la que te comentábamos del glaciar que visitamos, esa parte no. Esa parte es súper compleja. Lo ideal es alquilar un coche, pero al mismo tiempo allí alquilar un coche es casi imposible o muy, muy caro. Tienes como que llevártelo desde otra zona. Pero en sí la Patagonia más turística, y con esto me refiero pues Calafate, Chaltén, la parte de Chile también de Puerto Natales, Punta Arenas, por esa zona sí que es más fácil alquilar un coche y moverte. Aunque muchas veces no es práctico, más cuando vas a estar muchos días en un mismo sitio, pues porque los autobuses ahí sí que funcionan bien y están bien de precio. Por ejemplo, sí que he tenido problemas desde más al sur, desde Ushuaia, para llegar hasta el primer punto de la Patagonia, en este caso chilena, pues porque a lo mejor ese autobús en concreto salía, creo que era cada 2 o 3 días, se llenaba muchísimo y el propio autobús tenía que cruzar el estrecho de Magallanes, que tenías que ver que estuviera bien ese día el agua y no hubiera un mal tiempo meteorológico, y por otra parte tenías que cruzar 2 veces fronteras, de Argentina a Chile y luego de Chile a Argentina otra vez. Y era como un poco más rollo. Pero luego, en la parte más turística es verdad que es bastante fácil. Incluso ahí es donde hicimos autostop en esa zona y donde la mayoría de mochileros lo hacen para ahorrar ahí un dinero. Porque sí que luego los alojamientos son más caros, la comida es un poco más cara. Y bueno, ahí sí que te ponen más, o sea, te puedes tener más problemas en tu presupuesto. Oye, hablando de dinero, ¿habéis hecho un cálculo de una media de cuántos habéis gastado en estos 6 meses iniciales? Bueno, pues la verdad es que solamente hemos calculado y hemos respetado el presupuesto que teníamos para alojamientos, porque el resto de presupuesto íbamos un poco a ojo, en el sentido de que si un día pues comíamos fuera, intentábamos por la noche cocinar algo en el alojamiento, porque por norma general cogíamos alojamiento con cocina, que eso creo que es algo fundamental para un viaje de este tipo, porque es que comer todos los días en la calle, aunque sean países baratos, eso dispara mucho el presupuesto. Entonces, sí que creemos que nos hemos ajustado, pero obviamente había cosas en las que era imposible recortar. El tema de transporte, pues, aunque cogiese el que era más económico, era un desembolso en algunas ocasiones. O incluso en las excursiones intentábamos buscar pues la forma más económica, como por ejemplo lo que ha comentado Jesús antes de caminar sobre un glaciar, pero había experiencias que no queríamos perdernos. Entonces, el alojamiento lo hemos respetado, nuestro presupuesto por noche eran en torno a unos 30 euros y eso en Argentina era muy
fácil de respetarlo, en Chile no tanto, pero bueno, hemos ido compensando. Esto al final es una balanza y hay que buscar el equilibrio, y lo que un día te gastas por un lado, al día siguiente intentas, compensarlo de otra manera. Pero no me has respondido a la pregunta del todo. Yo insisto, ¿sabéis más o menos cuántos habéis gastado por mes? Pues diríamos que aproximadamente, sin mirarlo, porque como que teníamos claro que íbamos a gastar dinero hasta que llegáramos. Si estamos un año bien, si estamos 10 meses, pues bien también, pero yo diría como unos 1.000 poco cada persona por mes. Ahí se incluye todo, desde alojamiento, comida, los transportes, o sea, todo. Bueno, está bien. Ahí, que no se diga, que no diga luego que no nos mojamos, ¿eh? Sí, no, hombre, eso más o menos es lo que teníamos pensado, así que yo creo que sí. Bueno, realmente yo tampoco quería hacer el cálculo porque digo, para no asustarme, ¿sabes? Porque No, pero está bien que es un viaje como este. A ver, tienes que disfrutarlo. O sea, ¿cuántas más veces lo vas a repetir? Pues no lo sabes, ¿no? También hay que, para eso habíais ahorrado antes de empezarlo, pues para gastar en cosas únicas, en experiencias, ¿no? Como decíais, que nunca sabes si vas a poder repetir o si cuando vuelvas, en fin, vas a poderlas repetir de la misma manera. De hecho, ahora no tiene que ver con el dinero, pero estaba pensando, oye, qué experiencia única ha debido ser vivir en Argentina cuando ha sucedido el Mundial, ¿no? Eso ha sido una coincidencia brutal. No, bueno, no sé si sois futboleros o no, pero aunque no lo sea, ha tenido que ser una locura. Yo sí soy futbolero bastante. Desde aquí mando mi apoyo a mi Cádiz, club de fútbol. Marta no tanto, pero es que un mundial es un mundial. sí. Y a pesar de que el Mundial de Qatar, bueno, no deja de ser controvertido por muchas situaciones, que no estamos de acuerdo, pero bueno, eso a nivel práctico se cae en un segundo plano. Nuestro viaje, en el sentido de que es increíble ver la ilusión de la gente. Al final, la gente que con esa ilusión del Mundial no es a Messi, no es a Di María, no es al otro, es la gente que está contigo, ¿no? Y es que lo viven de tal manera, ya antes del Mundial preguntábamos, oye, ¿y Argentina tiene opciones este año de ganar el Mundial? Y ellos, sí, cualquiera. Te decía, sí, este año ganamos, clarísimo. Tenemos a este, tenemos al otro. Y después es que o sea, es como, por mucho que vean los típicos vídeos que seguro que nos han salido a todos en redes sociales, ¿no? De que hay mucho café por ahí, incluso entra en el Obelisco en Buenos Aires, es que esa es la realidad. O sea, solo que el vídeo un poquito y allí lo estás viviendo. Porque en concreto, bueno, lo bonito fue que vimos como cada partido lo vimos como casi que una ciudad. En un par de ellos que nos perdimos porque estábamos en Chile, los demás en Argentina. Y es que todos los partidos que ganaban, todos lo celebraban como si fuera la final del Mundial. Es una locura, es una locura. Y en particular, lo que es la final la vimos en Mendoza. Y es que aquello fue lo que yo tengo la imagen de nada más terminar el partido, que eso es otra, que le empataron, prórroga, penalti, yo qué sé, la gente allí llorando, literal por el suelo, arrodillada, yo qué sé. Eso, terminó y de la nada apareció alguien vestido con el típico disfraz de dinosaurio este que hinchas por dentro, ¿no? Y es como enorme, que lo habían puesto a la mitad de Argentina y ponía detrás Mesidino. Y se me quedó ahí como la imagen en la cabeza y yo qué sé, que fue muy, muy bonito. Sí, al final empatizas con la gente. O sea, yo no soy muy futbolera, pero sí que es verdad que los mundiales sí que me gustan, y nosotros en este caso teníamos clarísimo que obviamente, bueno, pues España llegaba a la final, pues íbamos con España, pero claro, cuando ya fue eliminada no teníamos duda de que íbamos con Argentina. Y tú puedes organizar un viaje, pero tú no puedes organizar que ese país llegue tan lejos y que encima gane el mundial, ¿no? Entonces ahí la suerte estuvo de nuestro lado, lo vivimos, lo sufrimos, porque parecíamos unos argentinos más en la final y pasamos unos nervios, pero fue muy, muy emocionante y es algo único. De hecho, tenemos ahí un vídeo grabado, no sé si lo subimos a Instagram, creo que sí, ¿no? Del momento justo que lanza el último penalti a Argentina, que Marta está grabando y de la emoción se le cae el móvil ahí chillando, fue como momentazo. Bueno, después de bajar eso hasta el fin del mundo, hasta Ushuaia, remontáis y enfiláis ya rumbo hacia el norte, ¿no? Atravesando Chile y Argentina, bueno, alternando esas fronteras, Bariloche, la ruta de los 7 lagos, y llegáis a las provincias más al norte, ¿no? Salta, Jujuy. Me gustaría preguntaros por Argentina si, evidentemente, supongo que debe ser muy diferente orográficamente, los paisajes y demás, pero también la gente es diferente, porque en un país tan grande, ¿notasteis alguna diferencia en cómo visten, cómo son, la cultura? No sé, por curiosidad. Sí, se nota mucho. Ya de entrada en rasgos físicos se notan. Y posteriormente eso, en la forma de ser, que después nos dimos cuenta que había mucha similitud con la gente en Bolivia, ¿no? Es que están, al final, Mira, sobre sí, todo, sí.
Jujuy, lo que es la provincia, los pueblos que más se visitan, al final es la carretera que lleva hasta Villazón, ya en Bolivia, y se nota eso mucho, que hay una especie de comunidad, ¿no? Y la verdad es que nos sorprendió, fue como un primer paso antes de entrar en Bolivia, y aparte lo que decía, ya no solo a ese nivel de todo, ¿no? También al final también no solo la forma de ser, la gastronomía, todo, también el paisaje. O sea, el paisaje fue uno de los que más nos ha maravillado en Argentina, porque es una parte que tal vez los europeos no llegamos, porque estamos 3 4 semanas y no nos da para llegar a esa zona, pero que es increíble, porque además no hay tanto turismo que llega, está como un poco más tranquilo, cualquier zona es súper barata de visitar, te puedes mover el transporte público porque hay 1000 opciones, muchísimas empresas y la verdad es que nos maravilló aquella zona en particular, porque todas las montañas tenían como la montaña de los 7 colores, el cerro de no sé cuántos colores, la paleta del pintor y tú decías, nah, será mentira o están ahí un poco como dando publicidad, pero no, es tal cual, ¿no? Tal cual se veía en las fotos, una maravilla de zona por descubrir, sobre todo para eso, para nosotros, para los europeos. Sí, la verdad es que sobre todo por la facilidad de moverte por tu cuenta, porque también no es una cosa que a nosotros nos gusta cuando viajamos, es poder llegar a los sitios sin ir en una excursión organizada. Y ese sitio ofrece eso, ¿no? Puedes moverte en transporte público, ir con gente local y te da mucha independencia para conocer la zona. Y luego los paisajes son impresionantes, paisajes que en otros destinos, como puede ser Chile, pues eso mismo te cobran mucho por hacer una excursión y visitar ese tipo de montañas y aquí podías llegar por tu cuenta y eran impresionantes porque los colores eran reales, no estaba para nada, la foto no estaba modificada cuando veías la publicidad y luego lo ves ahí con tus propios ojos y se te graba en la retina y es impresionante. Ya, bueno, ahora se me estaba ocurriendo otra pregunta que, aunque os noto con tanto entusiasmo, igual no sé si habéis tenido en estos meses algún momento, al final han sido 6 meses por ahora, algún momento de bajón, de echar de menos a la familia. Ya sé que es un gran viaje soñado y demás, pero no sé, ¿cómo han sido estos meses? O habéis pasado la Navidad fuera también, entonces, ¿cómo ha sido? Sí, o sea, totalmente. Ese es un mensaje clarísimo que hay que dar, que hay que desmitificar un poco el que todo es perfecto, porque no lo es. Tienes días malos o días menos buenos, como quieras llamarlo, que puedes echar un poco de menos a la familia, o que a lo mejor estás en una ciudad impresionante, en un entorno único y dices, oye, pues es que no me apetece salir por la puerta y ponerme a ver tal montaña o tal sitio, prefiero quedarme aquí hoy y ponerme 2 películas y tomar una pizza, por ejemplo. ¿Y eso por qué? ¿Porque estás cansado o aburrido o qué? Es que, bueno, al final sí, había días que como también invertíamos mucho tiempo en desplazamientos, en organizar viajes, pues claro, el cuerpo también te pide descansar un poco. Y bueno, es verdad que nos reponíamos, ¿no? Y teníamos como la premisa de que si uno un día estaba un poco más cansado, el otro tenía que tirar de él. Entonces, hay días que dices tú, jolín, pues yo hoy me quedaría aquí tranquilamente disfrutando de Netflix o no sé, o leyendo un libro, pero luego dices, jo, con lo afortunado que soy, que estoy aquí, ¿cómo no voy a salir a conocer este destino? Y tenemos un día en concreto que ahí se materializa todo esto que estamos hablando, que es la Navidad. Nosotros teníamos, o sea, como le dimos un poco de importancia a decir, oye, ¿dónde nos cuadra la Navidad y el fin de año, ¿no? Especialmente la Navidad, que a Marta le gusta mucho, cómo lo hacemos. Y por un lado nos dimos cuenta que Argentina no es tan navideña como lo teníamos pensado. Primero porque es verano y eso ya es súper raro. Y por otro lado nos cuadró que justo la Navidad estábamos en Salta y yo tuve el percance de que estuve como 2 3 4 días con fiebre alta, que justo fue el día Ahí va, 25. ahí Entonces va. nos cuadró la cena navideña, los dos en un apartamento. Eso sí, habíamos sido supervisores de coger como un apartamento para nosotros para que fuera algo un poco más especial. Y nada, con fiebre. Entonces la cena, no sé si fue como una tostada con aguacate, algo así muy triste. Yo con ganas de acostarme, una película de fondo, Marta viéndola, yo dormitando ahí con la fiebre bajándome, gracias a la pastilla Oh, de la vaya. noche. Claro. Lo pensábamos como algo idílico, ¿no? Ojo, qué guay pasar las Navidades en otro país, en Argentina, a ver cómo lo viven. Claro, aquí se juntó por un lado que como la final del Mundial fue el 18 de diciembre, ellos no habían pensado en la Navidad, cero Sí. decoración por cualquier lugar. Y luego aparte, claro, Jesús mal. Entonces fue, pues, hombre, en una de las peores escenas del viaje, pero vamos, que hubo días normales que hicimos mejor escena y lo disfrutamos más. Entonces como que la Ya. Navidad pasó un poco por encima. Pero bueno, sí que es verdad que fin de año lo disfrutamos mucho porque ahí sí que estábamos en un hostel y se hizo
hizo una cena en común con todas las personas que estábamos allí, cenamos asado argentino, empanadas, y fue muy argentino el fin de año. Y bueno, le ganamos también 4 horas al 2022, porque allí con el cambio horario lo celebramos 2 veces. La primera vez por videollamada con nuestras familias a las 12 horas españolas, y luego ayer Argentina con nuestros compañeros del hostel, y fue muy emocionante. Bueno, el siguiente país fue Bolivia, en vuestra ruta, que iba a ser el último, ya no ibais a subir más hacia el norte. ¿Cómo sentisteis viajando por ese país? ¿Se notó mucho el cambio? Mencionabais antes el cambio un poco que con Jujuy y con Salta ya se notaban otras características. Bueno, ¿qué os ofreció, qué os regaló Bolivia? Pues Bolivia ha sido otro destinazo y además nos vino muy bien porque fue un choque cultural enorme, mucho más que cualquier otro país de los que hemos estado en estos 5 o 6 meses por Sudamérica. Y la verdad que nos abrazó eso, con ese choque cultural que nos avivó un poco, ¿no? Veníamos así como de estar demasiado tranquilos, tal vez en Argentina, las últimas 2 o 3 semanas, y Bolivia fue como explosión de contrastes, de colores, no sé, de todo un poco, ¿no? Y es que, o sea, hay algo que siempre tenemos ahí en mente, y es que entras en Bolivia y no hay una casa que esté terminada, todas por fuera están a ladrillo visto, o con las columnas, con los alambres por fuera, así como si fuera pelo, ¿no? Y bueno, esto es porque pagan menos impuestos, entonces todas las casas están así. Y ya eso es como que cambia todo. O sea, es que allí es otra vida en comparación a Sudamérica. Bueno, la Sudamérica que habíamos conocido, mejor dicho. Sí, parece que es un país que está pendiente de ser construido, o sea, esto está todo como a medio terminar, ¿no? Y, por ejemplo, a mí me pareció que había mucho contraste en La Paz, porque estaban todas las casas sin terminar, pero luego tenía un teleférico que me parecía algo como futurista. Entonces, era un contraste que decía, jo, no me lo puedo creer, y sin lugar a dudas el país que ha sido el gran descubrimiento, porque es un país bastante desconocido y la gente no suele visitarlo demasiado. Y a mí ha sido el que más me ha sorprendido porque iba sin ningún tipo de expectativas, ¿no? Que es algo que a lo mejor en los viajes se peca mucho, de ir con expectativas respecto a algo y siempre te puede defraudar. Y en este caso, como íbamos sin ninguna expectativa, pues fue impresionante. Y no solo La Paz, sino el resto de ciudades que conocimos, incluso, y bueno, la joya de la corona, sin lugar a dudas, fue el Salar de Uyuni, que aquello es una maravilla impresionante, vaya. ¿Cuál es el segundo en el ranking? Cuéntanos o descúbrenos un sitio que tal vez no sea tan conocido. Dentro de Bolivia, tal cual. Pues mira, nos gustó muchísimo, como más desconocido que no se pide tanto, Sucre. Sucre es una ciudad que además es chulo porque vienes de La Paz, que lo que decía Marta, es como un valle, muchísimas casas, descontrol, ruido, coches, y llegas a Sucre, que también tiene esa parte, pero no, en realidad no. O sea, es un centro histórico muy de tipo colonial, todo blanco, todas las casas pintadas de blanco, como muy mágico y súper tranquilo. Aparte, una cosa que parece que no, pero que influye mucho en tu punto de vista también el alojamiento que tenga, la gente que conoce. Ahí estábamos como en una casona antigua y como que nos inspiraba a estar más dentro de la ciudad también y no sé, nos encantó. Y tan bueno, y por supuesto, sin olvidar la Isla del Sol en Copacabana, que ya vio en el lago Titicaca, que bueno, ya habíamos visitado esa parte, en la parte peruana, ahora tenemos el contraste con la boliviana y hicimos incluso noche en la Isla del Sol y fue maravilloso también, fue otro punto que tal vez sí es más turístico, también lo visita más gente, pero no por ello no lo vamos a mencionar, vaya. Bueno, os he de decir que me estáis poniendo los dientes muy largos, pero los días por Sudamérica ya estaban acabando en Chile. ¿Cómo os habéis sentido por el hecho de, bueno, habéis dedicado estos 6 primeros meses a Sudamérica? ¿Os ha dado pena dejar el continente para, bueno, saltar al sudeste asiático haciendo una escalita por España? ¿O es buen momento para hacerlo? Pues la verdad es que un poco una mezcla de emociones, ¿no? Por un lado, estábamos muy apenados por irnos, porque era como que ya se terminaba una parte del viaje, pero por otro lado, muy felices, ¿no? Pues por volver a España, estar aquí con las familias unos días y por empezar la parte del sudeste asiático que realmente era nuestra idea originaria. Y nos dio pena volver, pero al final te traes tantos recuerdos y también piensas, jo, de verdad he estado 5 meses, o 6 meses,
es que ha pasado rapidísimo, si recuerdo el primer día o el primer hotel o el primer destino. Y claro, es como, de verdad lo he vivido. Yo de veces que decía, necesito ver fotos para realmente creerme que lo he vivido, ¿no? Porque son tantas cosas las que vives que casi no tienes tiempo de asimilarlo. Una parte muy bonita que siempre hablamos entre nosotros es que cuando estás trabajando en tu día a día, todos los días son un poco el día de la marmota. Como que tus recuerdos van y vienen, pero no sabes localizarlos. Aquí tú miras el móvil, o casi sin mirar el móvil, ¿no? Con las fotos, y eres capaz como de tomar un recuerdo casi de cada 2 o 3 días, súper nítido, de tal día comimos aquí con estas vistas y este paisaje. Y eso durante 5 meses, es que al final es, o un poquito más menos, es mágico, porque es que no... Ahí es cuando te das cuenta de decir, hostia, es que qué de cosas hemos vivido y parece que llevamos 2 años allí. Ya lo creo. Y bueno, lo bueno es que esto no ha parado, esto continúa. Os vais hacia el sudeste asiático, como decíamos. ¿Qué ruta o qué ideas tenéis, si es que tenéis alguna de estos próximos meses? Pues el primer destino va a ser Vietnam. Vamos a volar a Hanoi. Y esto no es otra cosa que meterte en internet y decir cuál es el vuelo más barato desde España en esta fecha, al sudeste asiático, tal. Pues ahí cuadro, en Vietnam, por ahí empezamos. No tiene mayor misterio. Y bueno, la idea es como un poco ya hasta Filipinas, hacer algo así como Vietnam, Camboya, Laos, Tailandia, Malasia, Singapur, Malasia de nuevo, Indonesia, Filipinas. Cuando lleguemos a ese punto, miraremos la cartera, a ver si todavía está un poco llena y podemos seguir. Y ya en función, pues tal vez tiremos para Australia y Nueva Zelanda, o incluso Taiwán, Corea del Sur. Está un poco por ver. Pero esto es lo bonito del viaje. Esto es lo bonito. Que vienen problemas y se solucionan. Exacto, que todos sean así. Oye, ¿dónde vamos a poder saber más de vuestro viaje? Seguiros, no sé si tenéis web, redes sociales, ¿cuáles son? Sí, o sea, más allá del viaje, nosotros ya llevamos varios años con nuestro blog, Mi Síndrome Viajero. Y bueno, ahí vamos subiendo lo que es en el blog en sí, subimos las rutas, aunque no tenemos tanto tiempo para escribir como nos gustaría. Entonces nuestro día a día va más en redes sociales, especialmente en Instagram. Además es una cosa muy bonita que los blogs de viajes antiguamente estaban hechos de modo como un diario de viaje, contaban más las experiencias del día a día, ¿no? Se fue profesionalizando todo, ahora son más rutas más impersonales tal vez o guías. Y gracias a Instagram y a las stories como que puedes contar esa parte del viaje del día a día que engancha mucho, que es muy chulo y ya no solo es una herramienta buenísima para contactar con la familia, amigos que van viendo qué hace, sino para ti incluso para tenerlo como recuerdo, ¿no? Entonces ahí, especialmente en Instagram, aunque también tenemos TikTok y demás, nos podéis seguir, creo que es @misíndromeviajero, todas las cuentas, o sea que ahí pueden seguir lo que les apetezca. Pues genial, Jesús, Marta, todas estas redes sociales y webs la voy a poner en la entrada de ungranviaje.org con las fotos que me habéis enviado, además, muchísimas gracias. Y nada, daros gracias por vuestro tiempo, por habernos atendido hoy en el podcast de Un Gran Viaje y desearos pues todo lo mejor para todo lo que os queda por delante, que bueno, a los que nos estamos aquí en casa y escuchamos estos podcasts y estas entrevistas, que sepáis, yo incluido, que me dais mucha envidia. Así que disfrutad un montón. Nada, muchas gracias a ti, Pablo, y no irnos sin mencionar que vuestro libro, el libro de los grandes viajes, nos ayudó muchísimo. Esto no es publicidad ni mucho menos, esto es la realidad, lo compramos antes, nos inspiró muchísimo y también nos ayudó a empezar a hacer esa lista de cosas que necesitamos. O sea que también muchas gracias a ti y a Itziar. Pues sí, nada, queremos darte las gracias por habernos entrevistado y nada, esperemos que esto pues os sirva para sirva para inspirar a otras personas y nada, el libro pues eso, nos encanta, lo leímos en verano antes de irnos y fue el último empujoncito que nos faltaba. Cuánto me alegro. Bueno, de eso se trata. A ver si en breve sale una nueva edición. Pero bueno, no nos da la vida. Entre las jornadas de los grandes viajes, este podcast, el otro que tengo de la aventura de viajar y demás. En fin, lo que necesito es un sabático como el vuestro, chicos. Así que os seguiré con mucha atención. Nada, vente cuando quieras. Estás invitado. Gracias. Un abrazo muy fuerte. Otro. Gracias, Pablo. Y esto ha sido todo por hoy. Os quiero dar las gracias por haber escuchado hasta aquí. Si os ha gustado mucho, compartidlo, dadle al like o, bueno, poner cualquier comentario que os parezca relevante, porque eso nos da mucha energía y ganas de seguir adelante con este proyecto. Un saludo a todos los oyentes de Radio Viajera, iVoox, iTunes, Spotify o allí donde nos estéis escuchando y hasta la semana que viene.